Popular, que pensándolo en términos gremiales sería como una central, digamos, que aglutina varias organizaciones, tanto el MTE como el Movimiento Evita, Somos Barrio de Pie, bueno, un montón de organizaciones, siempre con el denominador común de organizar trabajadores y trabajadoras en la economía popular. Eso sería bastante resumido la intervención que va a hacer Jackie. Y bueno, la vinculación al tema del curso viene por ese lado, y un poco lo que decía Lucho y las intervenciones de ustedes también, cómo vincular un concepto quizá más abstracto de economía circular, cómo se involucra o cómo debería involucrarse en la economía formal, y por otro lado, el actor más pujante en un tema como es el reciclado, que son los recuperados informales, que están a mucha distancia de lograr condiciones de laburo digno. Entonces te da esa paradoja de, bueno, ¿quién es el principal actor o el eslabón inicial menos reconocido de una cadena muy larga de recuperación de materiales, de reinserción en la industria, de todo esto que estamos viendo, y cómo vive? Bueno, siguen siendo condiciones bastante adversas, pero hay una organización a nivel local, en Tandil, y a nivel nacional, que los nuclea, pelea por los derechos y la mejora de condiciones de vida, pero además da esta discusión, porque la discusión de ley de envases, el MT está presente y ha trabajado en una propuesta, y también a nivel local hemos impulsado legislación que no está en curso, todavía no se trató, pero aún así tratamos de delinear una política de gestión de residuos en la ciudad que sea inclusiva y que no mire para el costado en lo que es, en definitiva, también un gran negocio como el reciclaje. Así que bueno, ahora la van a conocer a Jackie, que es una compañera que queremos un montón, y bueno, me parece que va a ser re valiosa su intervención. ¿Vos le pasaste mucho? Sí, bueno, sumando a eso que dice Lucho, ahí, no, justamente en esto de pensar un cambio, una transformación de fondo, más allá de los derechos laborales, que son una parte importantísima del laburo que hacemos, que tenemos como gremio y de lo que salimos a defender, también entra a juego esto que dice Lucho, de bueno, ¿qué es el trabajo hoy en día? ¿Para qué trabajamos? ¿Qué implica ser un laburante? ¿Cuáles son las diferencias con otros sectores de la economía que también han peleado durante muchos años en nuestro país por lograr ciertos pisos de seguridad laboral y de ingresos que a nosotros todavía nos faltan, pero en definitiva tiene que ver con eso también? En esta etapa, en este momento del gobierno de las finanzas, bueno, ¿por qué alguien tiene que trabajar 12 horas por día tirando un carro y ganar menos que una persona que tiene otra labor en otro sector? Bueno, ¿dónde está el valor? En definitiva es una discusión más amplia. La de reciclaje tiene todas sus particularidades porque es un tema quizá que está siempre en agenda, el cuidado del medio ambiente y demás,
Pero, así como decía Lucho, en las distintas ramas de la economía popular se da una discusión más grande, que es cómo y para qué y para quién trabajamos. Pero bueno, eso también que es una discusión válida para cualquier laburo. La diferencia es que en nuestro hemisferio, en el sur global que vivimos, eso es muy crudo a veces, digamos. Las diferencias son muy crudas. Y ahí está Jackie. Hola Jackie, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan? Muchas gracias. Estamos medio trabados de imagen. ¿Vos, Jackie, ves bien? ¿Escuchás bien? Sí, veo bien y escucho bien. Sí, se escucha bien, se escucha bien. Ahí, Jackie, bueno, empezamos a discutir un poquito de justamente qué es la economía popular, de dónde viene, para qué trabaja, cómo se organiza y un poquito la historia, digamos, de esta corriente de laburo que hoy tiene ya muchos años. Y bueno, ahí también vos, Jackie, como parte importantísima de este proceso, pero más que nada eso, el desarrollo histórico primero, si nosotros hablamos de vos, pero si querés presentarte y empezar a hablar de cómo surge el MT y la CETEP, eso sería buenísimo. Bueno, dale, en principio espero que hayan dicho algo bueno, que sea bueno lo que dijeron. Nada, un gusto. La verdad que demoré porque me estaba cagando de frío, recién termino otro Zoom y mi casa parece que se enfrió del todo. Bueno, nada, un gusto. Mi nombre es Jacqueline Flores y si vamos a empezar a entrar en lo que significa la economía popular, no podemos dejar el relato de dónde venimos, porque surge naturalmente, pero desde muy abajo, entendiéndose para que el día de mañana la intención es que todos entendamos la economía popular, porque, porque es un tema bastante importante y porque en nuestra realidad, más allá de ser visible, va marcando un camino muy profundo para el trabajo de la República Argentina en sí. Y bueno, quien les habla, soy mujer, soy cartonera, soy trabajadora de la economía popular, soy feminista y soy sindical. Y eso tiene que ver con muchos años, en principio no entendiendo, porque la realidad es que nací en Córdoba, me vine de muy chica a Buenos Aires, intentando migrar de lo que siempre pasa, de provincias, para que el llamado de la ciudad de Buenos Aires se supone que acá está la oportunidad. Llego a Buenos Aires muy chica y acá nunca estuvo la oportunidad, lo único que me encontró fue el no trabajo y a partir de eso que a mí me gusta decir, que es a partir de la historia obrera que tiene nuestra República Argentina, era obvio que iba a trabajar, no sabía bien en qué, pero en aquellos años apareció la venta ambulante. Yo soy la menor de una familia muy chica, pero la menor. Mi hermana ya era vendedora ambulante y me enseña el oficio de vender en la calle, con lo que implica eso, digamos, ¿no? Que en aquellos años eso no era trabajo para nadie, era subsistencia y la mirada de una sociedad era el flagelo, era el descarte, era lo malo de todo lo que se imaginaba una sociedad. No fue fácil,
pero sí tengo como muy visible la historia de laburo de mis padres, también, que a esta altura los reconozco como trabajadores de la economía popular, pero bueno, la cultura del laburo siempre nos atravesó y a partir de ahí, y con la impronta que cada uno de nosotros le puede dar a lo que después llegó, que es la organización, entendía que tenía como estas cuestiones de resignarme, de no resignarme a las injusticias. La realidad es que la ciudad de Buenos Aires es muy violenta y más cuando las instituciones no te amparan. Yo en aquellos años no entendía lo que era un Estado ausente, pero sí lo sufría. A partir de vivir y pasar todas las violencias que significa vender en la calle, que eso tiene que ver literalmente con que me lleven presa por vender, sin hacer ningún delito. Imagínense siendo mujer, siendo jovencita, digo, lo único que te pinta la calle siempre es violencia, siempre es pararte de mano por un espacio para la venta, e hizo y fue conformando lo que soy hoy en realidad, y después de una crisis muy grande que hubo en la ciudad de Buenos Aires, porque ahí sí empezaba de a poquito a organizar la venta ambulante, viene una racia enorme donde nos sacan absolutamente todo y quedamos pata para arriba todos, pero como soy bastante inquieta, la visibilización de lo que pasaba a mi alrededor nunca, nunca me era indiferente, y veía a esos hombres y esas mujeres, algunas, que andaban cartoneando. Entonces empecé así como a pispear. Yo vivo en el barrio de Chacarita hace muchos años, de que me vine a Córdoba, y literalmente acá hay un barrio pegado que se llama La Paternal, donde había las famosas galponeras. Y nada, cuando volví a caer en el abismo, ¿qué es esto? Lo que te permite no trabajar es rotundamente el abismo, porque no todas las personas están preparadas para quedarse sin laburo, pero me quedé medianamente plantada por la resistencia que mi identidad trabajadora, así sin despojada de todos los derechos, me ayudó a subsistir. Y así es como llega el mundo cartonero, siempre lo digo, a mi vida. Agarré una bolsa de consorcio, empecé a juntar cartón y empecé a hacer, caminando a venderle a la galponera, y eso me llevó durante mucho tiempo, muchas horas de mi vida, sin que la remuneración de ese esfuerzo valiera la pena ni siquiera para parar la olla. Y como está muy ligada el mundo cartonero a mi vida con la lucha de la vivienda, de vivir en la ciudad de Buenos Aires, porque también otra faceta que me tocó fue esa lucha. Yo tuve que usurpar un lugar y a partir de ahí organizarme. Las dos cosas fueron paralelas en mi vida y me empezaron a conformar y a despertar. Eso hace que pudiera entender lo que significa las instituciones, conocí la legislatura y empecé a ver otra faceta de cómo defender los derechos, y eso hizo que pudiéramos llevar adelante una ley que es muy rica, que permitió que en Latinoamérica se pudiera empezar a ¿cómo se llama?, a defender el derecho justamente de vivir en la ciudad y retomar un derecho, no una necesidad. Esa ley permitía que organizaciones sociales nos avalaran, y ahí es cuando conozco otra experiencia anteriormente al MT, que es una cooperativa de cartoneros, pero que se llama El Seibo, que tiene otra estructura, donde en El Seibo me formé y donde realmente aprendí lo que significa manejar un espacio tan importante para el mundo cartonero. Pero también entendí ahí, sentí que había un techo para mí. Y empezaba a comprender lo colectivo y empezaba a entender el cooperativismo. Y la verdad que tomé una de las decisiones grandes en mi vida,
de la cual no me arrepiento, que fue renunciar a ese espacio y ir a conocer qué era el MT. Y al MT lo conocí por una pantalla de tele, donde la imagen que me queda es un pibe muy joven, parado arriba de un mástil, exigiendo la liberación de unos cartoneros en una de las comisarías de Almagro. Pregunté quién era, me dijeron quién era y fui en búsqueda de Juan Graboy. Y ahí, paralelo a la lucha de vivienda, ya tenía más o menos yo la intención de quién era en realidad la mujer que me quería convertir. Cuando lo conozco a Juan, conozco al MT y conozco un espacio en el cual se me permitió algo que nunca había encontrado en otro espacio, que es pensar en libertad, poder proponer, poder construir y poder empezar a sanar de alguna manera todas esas injusticias que me habían pasado en la vida y que me marcaron para siempre, pero que a partir del MT empecé a construir y ser parte de un espacio donde construimos sanando, y eso significa mirar para adelante, no para atrás. Entonces, no fui fundadora del MT, soy la única referente que no lo formó, que no lo fundó, pero soy parte del MT a partir de los 3 años, y sí fui parte de la discusión enorme que se dio acá en la ciudad de Buenos Aires, y donde empecé a entender la palabra militancia, cómo nos ensamblamos dentro del MT y por qué nos llamamos como nos llamamos, Movimiento de Trabajadores Excluidos. Y entender la palabra militancia para mí me marcó porque potencia no solamente mi libertad, sino mi pensamiento de construcción, de ese poder popular que construimos. Y sí pude discutir y ser la voz de la discusión de la ley Basura Cero, donde nosotros veníamos constituyendo ya la organización y empezar a profundizar el sujeto trabajador que éramos y empezar a entender por qué era tan importante la discusión para defender el sistema de reciclado con inclusión social que estábamos pariendo, si se quiere, entre todos y todas. ¿Y por qué remarco esto? ¿Por qué es tan importante? Porque los militantes nunca tomaron nuestra voz. Por eso hasta el día de hoy sigo eligiendo ser parte del MT. Porque si bien la conformación y el ensamble que hacemos con la militancia es acercar el saber que se nos negó, que es el derecho de la educación, que no solamente la educación te sirve para saber ciertas materias o discernir de lo bueno o de lo malo, sino que la educación te permite fundamentar y de qué manera los derechos que te negaron y conquistarlos. Estoy tratando de resumir todo, ¿no? Y a partir de ahí en mí fue un antes y un después de la ley Basura Cero, del reconocimiento de la ley 992 y empezar a transitar la calle desde otro lugar. Fui una cartonera que si bien sentía las miradas de la sociedad cada vez que yo abría un tacho de basura para sacar el cartón y el material reciclable o romper una bolsa, la sentía, pero no me hacía cargo. Y creo que eso es lo que, en definitiva, no me terminó dañando, si se quiere, porque nunca le permití a la sociedad que me dejara pedir permiso, digamos. Después me marcó muchísimo la gran pelea de la ley Basura Cero cuando empecé a entender qué era la derecha, qué era el capitalismo y cuál era el gran negocio donde todos y cada uno de nosotros nos estábamos metiendo. Entender quién es Mauricio Macri en la Argentina y en la República Argentina es muy fuerte, porque somos hombres y mujeres que no venimos muy armados, venimos de muy abajo. Y construir eso era, ya está, este es mi lugar en el mundo, esta es la plataforma en la cual quiero construir para adelante. Y el poder popular es re importante para nosotros porque es construir, acompañar a los compañeros, no conducirlos. A partir de que nosotros en la ciudad de Buenos Aires logramos el sistema de reciclado con inclusión social, que conlleva la visibilización de hombres y mujeres, que enseñamos a partir de nuestra acción en nuestra historia y en nuestro recorrido,
es que cuán importante es la información que un Estado presente a aquellos que se supone sociedad representa. Es muy malo que la sociedad no esté informada y nosotros fuimos aprendiendo en este recorrido todas las leyes que la sociedad no sabe, como por ejemplo de sus impuestos cuánto paga y por qué la ciudad de Buenos Aires, la más rica de la República Argentina, pagaba en dólares el entierro de una basura que contaminaba. Y eso me permitió irme dando cuenta cuál era el lugar que yo podía llegar a ocupar dentro del MT, porque también el MT se confluye con el conjunto de cooperativas de las cuales la particularidad de la mayoría de las cooperativas del MT, la cabeza somos mujeres. Y esa particularidad la empecé a observar y uno de los orgullos que nos da, una de las mayores cooperativas que tenemos, que es Amanecer de los Cartoneros, tiene en su historia y en su haber y en el hoy y en el ahora el primer cuerpo de delegadas. Y todo eso hizo que pudiéramos entender que los derechos vulnerables que teníamos nosotras y nosotros era extensivo a los hijos. Y entonces ahí es cuando empezábamos a formular ya esta identidad de trabajadores de la economía popular. Fuimos nosotros los que arremetimos a partir de la ley Basura Cero que queríamos nuestros derechos presentes. Y eso significó un antes y un después cuando apareció el reconocimiento y mis compañeros que venían del conurbano empezaban a verse como lo que éramos, trabajadores. ¿Y por qué es tan simbólico esto que les voy a contar? Porque ya nunca más pudimos ver la imagen triste de hombres y mujeres viniendo del conurbano a buscar material reciclable en la ciudad de Buenos Aires en camiones destartalados, con bolsones en el medio que no se podía diferenciar quién era el trabajador y quién era el bolsón, y cuántas vidas perdimos porque se nos caían los compañeros de esos camiones. Eso nos permitió plantarnos y a exigirle al Estado que nuestros hijos no eran hijos de segunda, que eran hijos de trabajadores y que por lo tanto se permitían y se podían permitir que las madres y los padres fueran a exigir la primer guardería cartonera en los tiempos del trabajo que habíamos generado, que es una palabra muy fuerte. Nosotros generamos el trabajo, que nos da mucho orgullo. No hubo un Estado ni una demanda de nuestro trabajo en ningún lado. Nosotros lo generamos. Y esa es la potestad, y esa es la fuerza, y esa es la prepotencia que tenemos. A partir de eso, nosotros empezábamos a entender, y la sociedad también, que debíamos de alinearnos, de acercarnos y de abrazarnos a la sociedad que no entendía quién éramos. Y empezábamos a tener muchas ganas de que la sociedad nos conociera desde no solamente de nuestra historia triste, sino del sujeto, de este sujeto social y político, pero que no lo teníamos tan profundamente el sujeto político en aquellos tiempos, pero sí el trabajador. La guardería cartonera fue un antes y un después, ahí la sociedad nos empezó a mirar distinto, porque la opresión y el Estado presente y el Estado de la Ciudad de Buenos Aires nos interpelaba diciendo que nosotros éramos los generadores del trabajo infantil. Bueno, con semejante base, cada uno de nosotros, y como construimos en el MT, construimos horizontalmente. Nosotros a esto del cooperativismo nos llega por un formato legal que nos exigía el Estado para el reconocimiento. Después pudimos profundizar lo que significa el cooperativismo para nosotros, que tiene que ver con la disputa son palabras muy fuertes, pero de sistema y depende de quién lo interprete, es la economía circular o la economía solidaria, ¿no? Que yo disputaba mucho en esas discusiones, porque yo recuerdo que mi identidad sale de la cultura del laburo que tiene esta patria, porque yo no hice otra cosa que ante la no opción es trabajar, porque podía haber elegido delinquir. ¿Y quién me iba a acusar por eso? Pero elegí trabajar, como muchos de nosotros. Y que tiene que ver con la potestad de entender que nunca
la economía circular a nosotros nos reconocía, ¿no? Porque nuestro trabajo estaba muy invisibilizado, pero como nos habíamos metido en el gran negocio de la basura, hay mucho lobby para eso. Lo circular nunca vio que el trabajo cartonero era un trabajo en sí y que nosotros evitábamos contaminación. Se seguía mirando a Coca-Cola. Y con la economía circular lo único que giraba eran las ONG interpretadoras de una realidad muy triste y de un trabajo muy sacrificado. Entonces no me amigaba todavía con eso. Y lo disputaba muchísimo, porque siempre fueron espacios interpretadores de nuestra realidad, pero que en aquel momento todavía no estábamos preparados para plantarnos como después sí nos plantamos. Entonces, a partir de eso, era obvio que los referentes, todos y cada uno de nosotros, seguíamos haciendo la tarea que siempre hicimos, que empezar a referenciarnos era, bueno, con estas particularidades que tenemos todos y cada uno de nosotros, porque el mundo cartonero tiene muchos picos, pero tiene miedo a la visibilidad, si se quiere, en algún momento, y porque después es muy cansador, nos lleva de 12 horas a 14 horas de trabajo diarios. Pero bueno, como buen culo inquieto también, yo seguía cartoneando y esto que de la organización me iba atrapando, entonces iba achicando como horas de trabajo y iba intentando formarme, entender, empezar a profundizar y eso me permitió darme cuenta que si nosotros no nos animábamos a dar la discusión, siempre iba a seguir alguien interpretándolo. Y después algo que nunca tuve tiempo de parar para mí, pero sí en el colectivo, digamos, que era de todos los derechos que disputábamos, nunca pude darle tiempo, porque no tenía mucho tiempo tampoco, de darle el tiempo al derecho a la salud. ¿No? Vieron que uno siempre construye para el otro, pareciera que tiene como una necesidad tan natural de construir para el otro, de estar para el otro. Bueno, a mí el carro me cobró, era obvio que el cuerpo me lo iba a cobrar, y yo dejé de cartonear hace 8 años atrás, no hace mucho, pero el cuerpo no me permitió tirar más la carreta, y con todo lo que ya había transitado dentro del MT, era lógico que iba también en esto de la economía popular, que después pudimos afianzar, que es tan creadora, que no me iba a permitir otra vez la angustia de volver al abismo y de pensarme yo misma que no había nada más para mí. Y me planté de lo que siempre me he plantado, de la historia como pueblo, de la historia como trabajo, de esa cultura del laburo, y acá es donde siempre me emociono. Me planté de la mujer que he construido dentro del MT y me paré de la historia cartonera y decir que es tan importante lo que tenemos por contar, que quién mejor que nosotras entonces, porque ahí empecé a visualizar todo el recorrido que hicimos como el MT, como mi historia, como lo que aprendí en el Seibo y todo lo demás, y arremeter con esto que me había quedado de la ley basura cero. Qué importante que es comunicarle a toda la sociedad, ¿no? Y entonces nuestro relato es importante, ¿y cómo que no? Sí. Y ahí es donde me permití soñar uno de los sueños más grandes, que es conformar el cuerpo de promotor ambiental. Y empezar a tener ganas de profundizar en las leyes que fui parte, que le puse la voz, que le puse el cuerpo, en lo colectivo, y empezar a visualizarme en las compañeras y saber que lo que me había pasado a mí les había pasado antes a otras compañeras y le iba a pasar. Eso me potenció construir otro espacio dentro del MT y empezar a profundizar el poder popular con mis propias compañeras, porque todas y cada una de las compañeras que le pasó lo que me pasó, no se podía ver desde otro lugar en el mundo cartonero. Y bueno, el recorrido que dio Promotora Ambiental, que me da mucho orgullo, potenció el feminismo popular que conllevo y que construyo con mis pares y que construyo con el movimiento feminista, pero también retomando nuestra voz, porque en el feminismo también siempre
en algunos momentos nos quisieron interpretar. Y después, para terminar, en el recorrido de cuánto había crecido, no solamente mi persona y lo colectivo, es que no nos queríamos quedar con la experiencia de la ciudad de Buenos Aires, porque nos parecía realmente egoísta quedarnos con la conquista del sistema de reciclado con inclusión social, que yo recuerdo que en aquellos momentos la discusión no la querían zanjar y no la querían embarrar, que queríamos terminar siendo trabajadores del Estado. Nada más lejos que eso, porque ya teníamos incorporado la identidad trabajadora de la economía popular. Y ahí es donde empezábamos a conformar la Federación de Cartoneros y Recicladores, y donde empezábamos a visualizar que en la Argentina se replicaba lo que pasaba acá en Buenos Aires, pero aún más grotesco y con mucha más pobreza y mucha más violencia y opresión, porque existen diferentes formas de cartonear en la Argentina. Una es la carrera, que están las ambientalistas siempre intentando defenestrar a mis compañeros porque los acusan de hacer atracción animal, y yo le pregunto y le recontrapregunto, interpelo por qué se fijan en eso, que en realidad mis compañeros ni siquiera violentan al animal porque es parte de la familia, y ese es el folclore de la economía popular, y entendernos desde qué lugar y con qué hemos generado nuestro trabajo y por qué toda una sociedad y ambientalistas y otras ONG se permiten naturalizar la atracción humana, que es lo que me pasó a mí y que le pasó a muchos de mis compañeras y compañeras, ¿no? Entonces, eso nos permitió que no podía quedar en la ciudad de Buenos Aires. Y conformar la FACI era una decisión importante en nuestras vidas, porque era llevar la construcción del poder popular a manos cartoneras y entender que, por ejemplo, en la República Argentina hay más de 500.000 basurales a cielo abierto, micro basurales que llegan a 800, que es una locura que haya políticas públicas, se supone, en el cuidado del medio ambiente, pero que todo sea un negocio y que a ningún funcionario nadie lo interpele. Y que al Estado inclusive nadie lo interpele, porque es un lobby enorme. Bueno, le pusimos el cuerpo para formar la FACIR durante 3 años. Y esto de convidarle herramientas a los compañeros tiene que ver con la cuestión de par a par, porque mis compañeros también, en algún momento, como no están bien plantados, todos lo llevan a la mala política. Y la política es una de las palabras que ahora nos estamos amigando mucho de nosotras y nosotras, que es la política, una herramienta transformadora de la vida, pero que sin embargo mis compañeros no solamente los usó, sino los llevó a sostener la pobreza. Y la FACIR, es bien entendida como tal, y cualquiera que la escuche lo tiene que entender porque es nuestra pata gremial dentro de la rama cartonera. Y ahí es donde empecé a formar esta cuestión sindical, y ahí es donde nos da el pie para que en el 2010, también como se dio, en estos ámbitos generalmente las mujeres nunca tenemos como lugar, y en la economía popular se dio hasta naturalmente. En principio, construir con el MTI en esta libertad me permitió siempre posicionarme en un lugar donde, si tenía ganas de expresar lo que se me cruzaba, lo que se pensaba, el pensamiento, era libre de hacerlo. Entonces yo ya lo tengo como muy incorporado, esto de no pedir permiso. ¿En serio voy a tener que pedir permiso para decir lo que tengo? Y más en un ámbito donde se generan discusiones, pero ni por las tapas. Cuando nosotros en el 2010, a partir de concebirnos como movimiento social y empezar estratégicamente a posicionarnos desde otro lugar y reconocer el trabajo de la economía popular, recuerdo yo una reunión desde el MT con el Evita, de poder, a ver si era muy loco lo que pensábamos nosotros, de construir una herramienta para visibilizar esto que también había aprendido
y más en profundidad lo que significaba esta historia obrera que a mí siempre, como buena cordobesa, me atrapa. Soy hija del barrio donde se hizo el Cordobazo. Entonces todo eso siempre dio vuelta en mi cabeza y a mí ese proceso me puso muy feliz porque encontraba el sentido de pertenencia, porque si bien nunca ninguno de nosotros ni renegó, pero no podía profundizarlo, viste, de alguna manera, este proceso hizo en mí algo, encendió ese fuego, terminó de culminar ese fuego y de entenderme que soy una obrera, que soy una trabajadora, que soy una cartonera, pero necesitaba un espacio, una construcción que vaya con toda esa fuerza que nosotros tenemos a discutir lo que siempre tendríamos que haber discutido, que son nuestros derechos laborales, ¿no? Porque una de las cuestiones que nos llevó esta discusión, que la hicimos visible en la primer marcha de San Cayetano a Plaza de Mayo, es algo que me enorgullece un montón. Nos llevó años, pero porque nosotros a esta identidad la construimos con el par, le dimos el tiempo al despertar, tiene letra viva, tiene acción viva, porque yo sentía que teníamos que hacernos la tarea, que el compañero que iba a acompañar este proceso y en esta identidad nos tenía que dar el ok, tenía que estar sabiendo él y ella qué es lo que íbamos a construir. Íbamos a construir un sindicato de nuevo tipo, que cuando lo fuimos a convidar para que nos dejaran de faltar el respeto diciéndonos planeros, desocupados, digo, yo interpelé, digo, yo y mi otro compañero, ¿no? Digo, pero a mí me tocó una tarea bastante importante, que es ir a interpelar al sindicalismo tradicional de la República Argentina y por sobre todas las cosas, a la burocracia sindical. Porque la burocracia sindical era la que distorsionaba todo. Entonces, eso, el poder de la economía popular tiene que ver con lo que yo le dije al principio. Nosotros construimos una herramienta sanando y sabiendo hacia dónde queríamos ir. Sanar significa que yo no vaya a castigar al otro para que yo pueda existir. Y después la historia me permitió que esto sí jugó, digamos, desde lo que soy. Yo me considero parada desde la historia me acerco muchísimo más al peronismo que al sindicalismo, que a la cuestión de, no me sale ahora, que todos me quieren llevar para qué lado, la izquierda, el socialismo, ¿no? Porque en mi vida muchos fueguitos aparecieron, pero siento como muy propia la cuestión de la defensa, me siento muy propia, muy cercana a mí, haberla conocido a Evita a través de los libros, fue el bálsamo de mucho dolor también. Y juega, para mí las cosas a veces son más sencillas que las que quieren complicar. La realidad es que yo soy un sujeto y parte de un sindicalismo que tiene que ir a discutir derechos laborales y que la burocracia sindical, para mí, y se los he dicho, ha hecho perder derechos laborales. Si no, no existiría tanta forma de llamar al trabajo en la República Argentina. ¿Cómo puede ser? Está el trabajo formal, el precarizado, el negro, el tercerizado. Déjense de joder y encima ni siquiera te querés tomar 5 minutos para empezar a escucharnos, que somos el 40% de la mano de obra de la República Argentina en la actualidad. Y nos quedamos cortos. Bueno, todo eso hizo que entendamos la economía popular, somos sujeto de derecho y sujeto político y sindical, que somos hombres y mujeres que hemos generado un trabajo, que hemos interpelado todo lo que se conocía de trabajo a nivel sindical y a nivel político también, porque es el que quiere seguir representando y que juega muchas veces un juego peligroso donde el sindicalismo se acerca a lo político y ahí cagamos, porque ahí es donde perdemos derecho todo.
Y cuando digo perdemos derechos todos es porque nosotros vinimos a interrumpir con un sindicato de nuevo tipo a exigir que no se pierdan derechos. Y por eso nos tomamos el gran tiempo de ir sindicato por sindicato que entendieran que no somos ni trabajadores desocupados, ni somos desocupados, que si bien nosotros no tenemos el patrón, como todos visualizan, visible, tenemos un Estado y que nuestras demandas son similares a lo que ellos discuten en sus gremios, sindicatos o cuando se sientan, por ejemplo, a discutir las paritarias y los derechos laborales con la CGT en el espacio que nunca nos han querido permitirnos sentar y entendernos que nosotros, nuestros derechos laborales no tenemos que discutirlo en desarrollo social, nosotros tenemos que discutir en el Ministerio de Trabajo. Y qué loco que cuando en las peores crisis nosotros resurgimos como el ave fénix. Digo, porque los 4 años de macrismo se han perdido innumerables trabajos y sin embargo nosotros nos pudimos potencializar. Porque a diferencia del resto, tenemos ese plus que no le deseamos a nadie, a ningún trabajador de la República Argentina ni del mundo, que la resistencia a cómo nos construimos desde la pobreza. Nosotros tenemos el cuerito como más curtido al resto del trabajo y lo ponemos a jugar a la hora de plantarnos, lo ponemos a jugar, porque mucho no se sabe de nosotros, pero también, si bien a nosotros el capitalismo nos ha hecho nacer pobres y no nos quiere reconocer el trabajo porque le conviene tener mano de obra barata, nosotros los pobres entendemos el capitalismo porque lo sentimos en el cuero. Pero todo eso transformado a la lucha y a la organización y a tener un camino claro es lo que nos pudo potenciar terminar conformando la UTED, la Unidad de los Trabajadores de la Economía Popular, que representa, mal que le pese a cualquier gobierno, que somos una realidad y que nosotros no discutimos y no vamos a aceptar discutir nuestros derechos laborales con arroyo. Nosotros vamos a discutir nuestros derechos laborales en el ministerio, que por suerte pudimos retomar entre todos, porque creo yo que todos entendimos que Macri era nuestro límite, pero acá tenemos otro desafío también, porque encima se suponía, y nosotros estábamos preparados para que este año nuestro sindicato explotara, y explotara en el buen sentido de la palabra, sentarnos a discutir en el ministerio y ser parte de la CGT, porque muchos nos preguntan por qué queremos ser parte de la CGT, con todo lo que eso implica. Y porque la realidad es que creemos fuertemente que los ciclos se van dando y que así como nosotros nos tocó hacer la historia al revés, esta vez estábamos en condiciones de presentarnos como sindicatos sin romper nada, pero ni siquiera todos los sindicatos que representan a la CGT nos pudo abrazar alguna vez. Y porque dar la pelea de la burocracia sindical tiene que ver con nosotros también. Y poder discutir los derechos laborales que conlleva a la economía popular es claro. La cartonera y los cartoneros lo sabemos muy claro hace mucho tiempo. Y ahora que tenemos la posibilidad de tener la voz, mucho más. ¿Quién nos niega los derechos laborales? ¿Quién nos niega la obra social? ¿Quién nos niega tener la jubilación? ¿Quién nos niega a nosotros y a nosotras tener, por ejemplo, una palabra muy lejana y ahora muy cercana, las licencias? ¿No? ¿Por qué todo el mundo del trabajo se discute por fuera de nosotros cuando nosotros también sostenemos la patria y la rueda que gira en torno al trabajo? ¿Y por qué hay algo puntual que nos dio la UTED a las mujeres sindicales, nosotras las sindicalistas, que tuvimos la capacidad de la herramienta del feminismo
fuimos nosotras las mujeres las que acercamos todos los gremios y pudimos llevar adelante no solamente el primer paro a Macri, sino que conformar la mesa sindical de mujeres donde defendimos muchos derechos del trabajo formal y hoy están bancando la economía popular y este traspaso que nos hace falta para discutir, si se quiere, y ya para ir cerrando, ¿no? Porque a mí me encanta, a mí si no me paran yo sigo, la institucionalidad de nuestro sindicato. Y después la pandemia nos trajo un coletazo que acá tenemos que ordenar también, porque la pandemia nos volvió a poner en ese sujeto social de discutir cuáles son las necesidades. Y acá es donde queremos profundizar, porque si bien el feminismo nos permite, es transversal, no dejamos de tener de la economía popular las demandas de nuestro sector. Y las demandas de nuestro sector y el feminismo y este sujeto que somos es a partir de la ley de emergencia en violencia de género, porque a partir de ahí retomamos la independencia económica y el derecho habitacional, que no se discute en ningún ámbito, porque ni siquiera en el sindical, ni en lo civil, ni en lo político se está discutiendo estos dos grandes derechos. Y acá es donde nos potenciamos. Y después, a partir de haber tenido la capacidad de presentar la ley de emergencia social, que es donde sale el gran reconocimiento y que para atrás no volvemos, del salario social complementario. Nosotros le pudimos torcer el brazo al gobierno nacional en aquel momento y reconocer de una vez por todas y erradicar la palabra pobre y planeros. Entonces, estamos dando a mover muchos cimientos. Y esos cimientos de la nueva construcción y del nuevo pensamiento hacia adelante lo tenemos que hacer muy estratégicamente, porque eso también nos permitió utilizar el sujeto político que nos conllevó a seguir presentando otras leyes. Hoy por hoy, por ejemplo, dentro de la pandemia, estamos sacando recursos a partir de la ley de los barrios populares que hemos podido lograr meter y lo metimos en el macrismo, no lo metimos en este ni en el anterior. Entonces, la economía popular tiene esta creatividad que lo único que tienen que tener ganas es de venir a escuchar quiénes somos, desde qué lugar construimos nuestras herramientas y desde qué formato y forma llevamos adelante nuestras demandas. Que para llevar nuestras demandas adelante tiene que ver con que entendimos, muchas de nosotras, es que si vamos a combatir al capital, nunca más el capital me va a decir cómo vivir. Estamos todos tímidos, me parece. No, bueno, yo, no, más que nada me encanta escucharte, Jackie. Soy Mariana de Mar del Plata, nos vimos en el hipódromo y nos vimos ahora en el verano, en la reunión que se hizo en enero. Nada, me encanta escucharte, me parece que sos un motor impresionante, que lográs inspirar un montón. Y nada, eso. Me parece que parte de esto que hablaste, ¿no? De extender la experiencia fue lo que se empezó a dar a Mar del Plata y por eso desde el 2015 están carreros y cartoneros armando la organización, y que sí, ahora por estas condiciones se frenó, pero que venían con un empuje impresionante, con una fuerza hermosa y nada, y desde nuestro lugar, desde eso, desde la universidad, aprendemos muchísimo de ustedes y creo que es esto, ¿no? Nuestra función es escucharlos, entender y acompañar desde donde podamos, por lo menos los que estamos en la parte de docencia, los que estamos alineados a temáticas que están relacionadas, que estamos con proyectos que tienen que ver con sustentabilidad, que tienen que ver con la parte ambiental, que tienen que ver con las cuestiones, con todo en realidad. Porque yo trabajo, digamos, en gestión ambiental, en lo urbano, en diseño con sustentabilidad, y no hay línea por donde no lo atraviese.
Y me parece que son conversaciones que es necesario que tengamos, que es necesario que salga y que se visibilice muchísimo más, y es necesario, así como a mí me encanta escucharte a vos y me encanta escucharlo acá a Cristian y a los compañeros acá, me parece que es necesario que los escuchen muchísimo más, porque no hay nadie mejor que ustedes para que el resto entendamos cómo vienen, hacia dónde van. Nada, eso. Ahí va. Muchas gracias, un gusto. Muchas gracias por tu tiempo, por tu disertación, por tu experiencia. Y quería preguntarte, con respecto a la ley de envases, qué es lo que han desarrollado, qué es lo que han trabajado, que es un tema que realmente nos interesa, aparte de todo lo que vos pudiste compartir este rato, Jackie. Mira, qué bueno eso. Eso tiene que ver mucho con esto, con poder, a partir de promoción ambiental, bajarme de la carreta y formar el programa, digamos, porque a partir de eso uno pudo tener tiempo para formarse, para esta cosa que siempre profundizamos dentro del MT. Entender la discusión de la ley basura cero, de la ley de envase, responsabilidad extendida al productor, que loco, ¿no? Era lo que yo te venía diciendo, que muchas veces visualizábamos y que la propuesta la llevé porque a partir de la cercanía de lo que se da al entorno, a mi sector, ¿no? Siempre las ONG, siempre un Estado callado. No, yo no sabía que hace más de 20 años que en el Congreso de la Nación está parado y paran la ley de envase. Y nosotros, bueno, empezábamos a comprender cuando decir, pero pará, ¿cómo es la cosa? Tiene que ver con el capitalismo, tiene que ver con una sociedad consume, tiene que ver con reconocer que nosotras, mis compañeros y mis compañeras, le ponen mucho cuerpo a eso. Resulta de que evitamos la contaminación, pero nadie reconoce nuestro trabajo. ¿Y por qué? ¿Qué normativa, qué ley le permite a Coca-Cola y a las multinacionales, como para dar nombres concretos, contaminar de la manera en que contamina? ¿Por qué eso nadie lo regula? Y nosotros, a partir de la experiencia que nos da la ley de basura cero,
y cómo empezábamos a entender las pautas de lo que significa una ley, digo, los procesos, ¿no? Para nosotros la discusión fue bastante simple, la venimos dando hace 4 años, no, 5 años ya, y que siempre hubo diputados que llevaban adelante los procesos de presentar diferentes proyectos y que había una negación tremenda de incluirnos, de siquiera reconocernos. Entonces ahí encontré como una brecha más en la disputa y de la lucha, de que no somos muchos los que le podemos poner el cuerpo, y digo, yo sí le quiero poner el cuerpo, porque la experiencia de discutir el derecho a vivir en la ciudad con la legislatura me dio el saber que esas instituciones tienen que estar al servicio nuestro también, pero obviamente que si no quieren reconocernos, la voz nunca nuestra va a llegar al Congreso. Y fuimos a verlo, bueno, empecé así de a poquito a entender, una militante que construye conmigo esta parte, que es Carolina, nos fuimos dando cuenta cuánto lobby que tiene esto de la contaminación y de que todo el mundo siga pensando que la bolsa que generamos de basura en cada uno de nuestros hogares no es importante. Es como muy loco lo que le digo. Pero es así, pareciera que está bien que generemos basura, ¿no? Y no está bien que generemos basura. Bueno, a partir de eso, nosotros tuvimos un choque muy grande con Greenpeace en aquel momento, que también empecé a comprender quién era Greenpeace, hacia dónde iba y cuáles eran los intereses que cuidaba Greenpeace, y también interpelándolo porque todo bien con el ecosistema y todo lo demás, pero dejaba de lado el hombre también. Al hombre y a la mujer, y en este caso son las mujeres, los hombres, los cartoneros y las cartoneras. Digo, mucha empatía con el ecosistema, pero con el ser humano no. Y tiene que ver con estas decisiones políticas y tiene que ver con quién lo conduce. Entonces, uno de ellos terminó siendo funcionario de Macri, y ahí me dio muchísima más ganas de profundizar y que a partir de la FACIL nosotros de una vez por todas propusiéramos una ley de envase, con todo lo que consideramos que tenía que estar, pero poniéndonos como prioridad nosotros. Lo llevamos al Congreso, lo único, la primera vez que encontramos ahí fue mucha resistencia, yo te puedo creer, a mí hasta en la actualidad no me dejan entrar al Congreso, parece que vaya aquí al Congreso y va el cuco, pero porque tocamos intereses. Mira, para mí es muy simple, lo que nosotros llevamos es el modelo simple de lo que es la responsabilidad extendida al productor. Las empresas poniendo su producto en el mercado, la sociedad consumiéndolo. Queremos que el Estado sea regulador y en la medida de lo posible, si nos dejaran, nosotros como FACIL, porque tenemos una experiencia absolutamente importante de lo que se necesita para que se lleve adelante un sistema de reciclado que ni siquiera tiene un costo mayor al Estado, pero sí, como nosotros somos trabajadores de la economía popular y el garante tiene que ser el Estado, las empresas privadas se nos traba la discusión de la ley de envase porque las empresas privadas pretenden autorregularse. Y no teniendo funcionarios de la oposición o de la contra, ¿cómo se dice? Cuando es un gobierno propio, ¿cómo es la cosa? No me sale ahora. Oficial, del oficialismo, la ley de envase toca muchos intereses y te la quieren desvirtuar con las leyes que no tienen presupuesto, y te sale la ley de bosque, y te sale un montón de cosas. No se quiere tocar la ley de envase porque estamos tocando muchos intereses. Y la propuesta nuestra es muy simple, que el Estado regule, que haya una tasa, no sabemos si queremos generar un impuesto, no nos queremos poner en contra a toda una sociedad y generar un nuevo impuesto, sino que se revea todo lo que se paga, por ejemplo, y que haya un porcentaje para el sistema de reciclado con inclusión social, porque si no nos quedamos acotados
a los municipios y en la caja de las provincias y nadie tiene plata para el sistema de reciclado. Todo el mundo tiene caja chica para el entierro. Y nada, vos fíjate cómo te lo estoy relatando vos y como lo relatamos en todos lados, porque no hay mucha ciencia, o sea, no, es mentira que tenés que saber mucho, que tenés que ser de Harvard y todo lo demás para ir a discutir al Congreso la ley de base. Es re simple, solo que discutimos, tocamos muchos intereses, mucho lobby, mucha gente cobrando guita y ni siquiera preocupándose por las vidas de mis compañeros y compañeras humanamente viviendo y trabajando en basurales a cielo abierto. Y acá tenemos la contrapartida de las ONG intermediarias, que juegan a los tibios, a la cosa tibia, que alarga mucho la discusión también. Yo recuerdo no haber hecho un papelón porque hice lo que tenía que hacer. La última vez, creo que el año pasado, fue en San Juan, que se hacía la cumbre latinoamericana de no sé qué, de reciclado. Hasta allá me fui, hice un quilombo, terminé rompiendo esa mesa, políticos discutiendo con algunos referentes, entre comillas, de mi sector, porque ustedes también saben que mi sector tiene los famosos galponeros encubiertos, avalados por el Estado, porque les conviene. Bueno, por suerte pudimos romper, porque si no determinaban una ley de envases sin nosotros. Es eso, espero haberte contestado, pero es mucho más simple de la discusión que se quiere dar. Nosotros lo que no queremos es seguir trabajando más gratis. Es imposible que aceptemos que haya hombres y mujeres trabajando en basurales a cielo abierto, recuperando material reciclable y las multinacionales se las siguen llevando en pala. Ahí para aportar también, Leticia, ¿se escucha bien? Bueno, ahí estuvimos en esto que decía Jackie de la FACIR y el proceso para combinar esa herramienta tan potente al interior. Bueno, como decía Lucho, gracias al MT, a la Federación, pudimos apuntalar el proceso de organizar a los cartoneros y cartoneras acá en Tandil, no solo con el salario, a partir del salario lograr el lugar de acopio colectivo, las maquinarias, las ventas colectivas, los mejores precios, en definitiva, la mejora del laburo en su totalidad, y también poder empezar a ser parte de esas discusiones o entender esas discusiones desde el interior. Y nos tocó viajar a San Juan y ver en eso que dice Jackie, que lo preguntaba si era el papelón, que fue justamente entrar en una discusión que quizá, bueno, desde el lugar que estamos, porque nosotros también estamos en la universidad, vemos que muchas veces esos espacios, esos congresos internacionales de GIRSO con toda la pompa, con tanta gente invitada, con tanta plata puesta arriba también, porque son eventos muy grandes, y después te fijas quién lo financia y entendés un poco más, ahí se generan consensos que permiten que avancen leyes. Y bueno, justamente, esa era bastante una puesta en escena para darle el aval a una ordenanza a una ley nacional, mejor dicho, que jugaba en contra de los intereses de los cartoneros y las cartoneras. Y eso que dice Jackie también es muy importante, de por qué tener una ley REP, una ley de envases con perspectiva de inclusión, porque acá en Tandil, para ser muy puntuales en el ejemplo, estamos en el medio de una discusión por un convenio para la cooperativa de recuperadores que justamente el principal actor del reciclaje en la ciudad, que abarca más de 90 compañeros y compañeras, y un poco la discusión de donde se para el municipio es no hay plata. Bueno, ¿por qué no hay plata? Primero que sí la hay, lo sabemos, simplemente no quieren destinarla a nuestro sector, pero también tiene que ver con eso, no hay una ley nacional que fomente o genere esos fondos para que se creen políticas públicas a nivel municipal. Y en chiquito también, en otra escala, presentamos una ordenanza de grandes generadores hace 2 años. Ahí Lucho, fundador de la mesa GIRSU, donde también participamos.
y es una ordenanza para una ciudad como Tandil de 120.000 habitantes, pero también esa ordenanza está trabada porque toca muchos intereses. Hace 2 años que está cajoneada y la ordenanza lo que dice es un poco en chiquito el planteo de la ley REIT de la FACIR. Bueno, que haya fondos destinados de las mismas empresas que generan los residuos para financiar reciclaje. Bueno, ni aún en pequeña escala, ni aún en un municipio podemos doblegar esos intereses por ahora, agrego ese por ahora, pero es importante para ver que justamente es un negociado muy grande y hay muchos intereses en el medio y hay desigualdad de poder o la viene habiendo, pero bueno, es también torcer esa discusión, ganar esa pelea y cómo, bueno, seguir potenciando, visibilizando al sector cartonero, a la economía popular ahí en general. Bueno, quería traer esa acotación porque es un poco lo que pasa también a nivel municipal, digamos. Son intereses que se tocan y que no hay buena voluntad para eso, sino que siempre el discurso ambiental, al menos en esta ciudad, va por el lado de la responsabilidad individual, de que vos tenés que separar en tu casa y con eso alcanza. Bueno, hay otras cuestiones de fondo que son más difíciles de torcer. Yo te quería hacer una pregunta. Ahora justo mencionaste el rol de las ONG. Nosotros ahora justo empezamos a trabajar con un proyecto que tiene que ver con la valorización de plástico acá en Mar del Plata y empezamos a analizar justamente, estábamos viendo con los chicos, con los alumnos, empezaron a analizar cómo estaba el sistema, qué iba para quién, cómo se organizaban y la duda o barra certeza, que era un poco lo que te quería preguntar, es ¿en qué porcentaje las ONG terminan siendo un subsidiario de la empresa y terminan dejando de lado, digamos, ese es el esquema que se está dando a nivel nacional, terminan siendo un acopiador de la empresa privada, dejando por fuera a los cartoneros, o se da de distintas maneras, porque por ahí los ejemplos que nosotros justo empezamos a ver eran, por ejemplo, Botellita de Amor y un par más, cómo se empezaba a dar y cómo daba la logística, y decíamos, bueno, pero esto viene, la plata baja del Estado o baja de determinado actor para la fundación le regala al empresario y el empresario lucra con esto. Digamos, entiendo que es lo que está sucediendo a nivel nacional, ¿no? Estos circuitos de vuelta cerrándose, estos circuitos entre privado, con privado, que en definitiva siguen teniendo fondos del Estado en otro formato de organización, pero siguen teniendo fondos del Estado. A mí me pregunta. Mira, la realidad es que las ONG, hablando lo criollo, son lo que le permiten evadir impuestos a las grandes multinacionales. Depende de quién conduce la ONG, es que nos podemos llevar bien o mal. Yo hace 6 años más o menos que estoy profundamente, digamos, metida en esto y fuimos evaluando y fuimos teniendo la espalda necesaria para ir corriendo muchas fundaciones con ganas de ayudar a los pobres cartoneros y qué sé yo, a partir de la FACIR, de esta herramienta que nos dio una visibilización tremenda del peso y del respeto que se nos tiene, no solamente en la Argentina desde el MT, sino a nivel mundial, es que hemos podido a partir de ese respeto plantarnos, si se quiere, ¿no? Hay ONGs de afuera, multinacionales, que han entendido y han ayornado, porque en otros países con la cuestión de la incineración y todo lo demás también se tuvieron que corregir bastante un poquito. No todas las ONG son malas, no voy a ser tan extremista. Hay que tener precaución porque la realidad es que algunas ONG vienen con la pura exclusividad e intención de aprender de nosotros para después replicar lo que hacemos nosotros. Bueno, ahí me tienen, imagínate que conocen la peor cara de la Jackie, de Sergio Sánchez, digo, hay algo que yo siempre creo que mi particularidad, así como un montón de defectos que debo de tener, no tengo vergüenza. Y al no tener vergüenza, entonces yo
no tengo ningún problema. Y esa, no tener vergüenza a la hora concreta de saber con quién estoy adelante, me da igual. Entonces, no tengo eso, viste que la vergüenza te da muchas veces, decir, che, me estaré desubicando, habré quedado, como no la tengo, la potencio. Fuimos ayornando muchos, porque antes nos llovían en las cooperativas cartoneras, era por lo menos, si los 7 días de la semana que nosotros laburábamos, tiene 7, a nosotros nos caían 14, 2 por día. 2 por día era la cosa, ¿viste? Las fuimos así ayornando, muchas denunciamos, y depende de las intenciones, en principio con nosotros, que nos muestren el proyecto, exigimos. Si no tiene incluido algo que le va a quedar al sector cartonero, con nosotros no tiene nada que hacer. De hecho, que no aparezca en su legajo en el día de hoy que ha estado o ha transitado algún proyecto con nosotros, es mala palabra el día de hoy. Y sí, hay 2 ONG internacionales, una tiene una sede acá, Avina, que también en algún momento nos llevamos bien, en otro momento le tuvimos que poner los puntos, corregimos, porque nosotros entendemos que las ONG cuando tienen dinero, que tienen presupuesto, es porque evidentemente depende de qué lugar venga, le llaman donadores. Digo, ¿qué donadores? ¿Es Coca-Cola, es PepsiCo? ¿Quién te la dio la plata? ¿Entendés? O sea, ya nos fuimos metiendo nosotros también en ese mundo que antes no conocíamos. Uno es Sabina y otro es Guido, que llega acá a la Argentina a partir del trabajo doméstico, ¿no? Que tiene una línea feminista en las cuales nosotros hemos podido hacer programas bastante importantes y proyectos bastante importantes con ellos, porque se bancaron una exigencia de parte nuestra, de la Federación Internacional, que es una auditoría. Nosotros somos tan tajantes en el MT que nosotros construimos el MT, la FACIR y la UTEP, y es todos los recursos que se consiguen es en pos del cambio de vida de nuestros compañeros, los trabajadores, y todo lo que se llega en recursos va al bolsillo del trabajador, no va para la fantasía. ¿Se entiende? Sí, con Guido estamos trabajando en conjunto, de hecho, ahora este año vamos a poder llevar adelante Brasil, India y Argentina, con la diferencia que Argentina esos recursos los va a hacer extensivo, no se van a quedar en la ciudad de Buenos Aires y vamos a fortalecer 3 provincias. Porque también dar vuelta a esta cuestión de que un país reciba plata y que siempre vaya para el sector, pero para una sola formato de laburo, es lo que interpelamos a nuestro propio sector nacional e internacional, ¿eh? Sí, ahí yo con ellos 2 me pude ayornar porque ya te digo, aceptaron la interpelación que le hicimos, que tiene que ver con todas las cuestiones en regla, pero más allá de eso, ¿hacia dónde queremos llevar el mundo cartonero? ¿No? Que no es, nuestra intención no es seguir asistiendo a nuestros compañeros en las circunstancias en las que están trabajando. Lo que nosotros queremos profundizar es el sistema de reciclado con inclusión social en Argentina, en Latinoamérica y en el mundo. La verdad que esto de la UTE ha dado, todo el mundo está como flasheado, pero aparte
hemos podido conseguir, porque nosotros, ya te digo, somos un movimiento que no tenemos recursos, afianzando la alianza global, tiene que ver con esta línea de trabajo que tenemos desde el MT, que no, otros países no lo aceptan, otros sí lo aceptan, y la realidad es que se ha conformado anteriormente un espacio que le habíamos llamado la Red Lacre, que es latinoamericana, donde la potestad lo tienen 3 países, y lo que nosotros queremos es que sea rotativo los países, porque es una forma de aprender a gestionar toda esta parte internacional, pero por sobre todas las cosas con Guido estamos potenciando la alianza global de recicladores, que si no nos tocaba la pandemia, este año se realizaba acá en la República Argentina. Y también profundizando algo que pasa en el mundo y que este feminismo popular que tiene la Argentina atraviesa a las compañeras, fortalece a las compañeras y no lo vamos a dejar para el año que viene. Pero con reglas claras, digamos, recibimos recursos a la hora de tener las cuentas en claras, a través de otros países vienen y nos controlan a nosotros. Y me parece recontra piola porque yo siempre tengo una frase cuando capacito: el saber es poder. Depende de dónde utilices eso, seguís oprimiendo. Uy, sí, mira, antes que entrara con ustedes, había dejado un Zoom de compañeras de España y de Ecuador. En España están viendo la economía popular como una cosa extremadamente hermosa, que no se pueden, ellas no se pensaban. Allá una de las cuestiones en Ecuador está surgiendo mucho el laburo de globo, ¿no? Y la gran mayoría, me contaban las compañeras, que el 95% son hombres y el 5% mujeres, pero quienes están intentando organizar la rama son las mujeres. Y la verdad que lo que nosotras hemos podido hacer en estos 4 años del sindicalismo feminista fue un despertar para las compañeras, y yo les compartía que las españolas, para mí, para la lucha de la vivienda acá en la Argentina, fueron un despertar. Cuando se acuerdan las cucas, digo, la gran revuelta que hicieron con la vivienda y con la propiedad privada, sí, esto a mí me emociona mucho, porque gracias a la lucha que soy parte hace muchos años, yo hace 6 años, porque Sergio Sánchez no quiso asumir esa responsabilidad y porque es más feminista de lo que piensa, dijo que él no estaba preparado para dar esta pelea. Yo viajo hace 6 años afuera, y escuchar hace 6 años la palabra economía popular como una identidad trabajadora es tremendo. Yo no lo puedo explicar con palabras lo que pasa, pero es tremendo que nos vean como ejemplo en el mundo del sindicalismo innovador, si se quiere. Y sí, por ejemplo, cuando hace poco, antes de la pandemia, y menos mal que me volví antes, tuve la posibilidad de ir la segunda vez a África, y que allá los formatos sindicales ni siquiera tienen estructura física para que se den cuenta, pero sí tienen fuertemente un movimiento feminista increíble. En la India también nos vamos ensamblando. Lo único que tenemos distinto es el idioma, pero después las luchas de los de abajo, nosotros los humildes, es tremendo cómo se van a ir ensamblando en el mundo, y cómo entendimos nosotros a partir del sindicalismo el trabajo el ordenador de la vida, pero también a partir de nuestra mano de obra, cómo batallamos al capital y cómo nosotros sí ponemos al hombre y a la mujer en el centro de la distribución de la riqueza. Es muy loco lo que pasa, ¿sí? Creo que vamos a ser espejo para muchos países.
Sí, ahí nosotros, por ejemplo, yendo bien a la UTEP, lo que estamos discutiendo ahora es el reconocimiento a esto que vos decís, ¿no? Somos la base de la sociedad, si se quiere. En cuanto al consumo, a la demanda de las tareas, de los trabajos, digo, siempre la reutilización de un trabajador por ciertas tareas. Nosotros estamos discutiendo cuánto sale nuestra obra de trabajo y no vamos a resignar eso. Pero también a mí me emociona mucho la economía popular porque, por ejemplo, yo no tenía esta conciencia de que a partir de trabajo, con este ingreso que nos da nuestro trabajo, cómo lo consumimos, eso fue a partir de la organización y de abrir la cabeza, ¿no? Pero que la rama rural a mí me emociona muchísimo porque es la rama que la veo muy ligada a la cartonera, porque con las manos hemos generado nuestro trabajo y es el extremo de la economía popular y la más sufrida, si se quiere, ¿no? Porque imagínense en ustedes, en la acción de romper una bolsa, del descarte de otro, es muy fuerte. Y después, estar a donde dobló el poncho, por no decir una mala palabra, esas manos obreras en el pleno del campo, en la soledad, cosechando el alimento del pueblo. Y resulta de que a ellos le pagan 20 centavos como hacen los usureros con nosotros, y resulta de que votan la ciudad más rica del mundo, o Tandil, que también es una ciudad rica, y te vas al supermercado y te compras el tomate carísimo, y fíjate todo lo que se pierde en la cadena. Bueno, digo, la economía popular que nosotros hayamos aprendido, defender el trabajo que hemos generado y que hoy también estemos interpelando acá en la Argentina casi todo, de hecho, el quilombo que tenemos con Vicentín, ¿no? O cuando Juan Graboy dijo reforma agraria y que una cartonera, la Yaqui, lo entienda y lo comprenda. Sencillo, distribución de la tierra. Y es real. Entonces, esto es el poder popular que nosotros también construimos, que te traemos las palabras a lo llano, a lo nuestro, porque si no también hay una distancia entre esto que marcaba Mariana. La universidad, ¿cómo se va a poner a disposición de este nuevo paradigma que estamos teniendo como mundo en plena pandemia? ¿Vamos a ser iguales cuando termine esto? Bueno, yo no sé si vamos a ser iguales cuando terminemos esto, pero yo voy a discutir ahora. Yo no quiero esperar a la pospandemia. Yo quiero discutir ahora el derecho de mis compañeras, porque ahora es donde están ellas las 12 horas en la olla. Ahora ellas son las solidarias que cosechan la verdura y están dándole a los comedores que el Estado no llegó. Sabemos que tenemos un Estado desarmado, pero yo ahora quiero el reconocimiento y no quiero un paliativo dentro de la pandemia, un bono. Yo quiero el salario completo para mis compañeras y para mis compañeros también, porque construimos con nuestros compañeros varones. Entonces, la discusión es más sencilla, solo que depende del léxico que le pongan, más complicada la cosa. Me hace un relato de 2 horas para decirme que me va a agarcar. No, es simple. Lo importante de lo urgente, el Estado debe de asistir. Lo que no debe hacer nunca más un Estado es sostener una pobreza que nosotros no elegimos y que la vamos a disputar. Porque ahora tenemos que bancar. Mientras bancamos, discutimos. Vos fíjate que en plena pandemia 2 compromisos importantes tenemos como sociedad y como militante. Discutir y que salga una ley de emergencia en violencia de género. Llevamos 100 días de ¿cómo se llama esto? Que nos volvieron a meter, no me sale la palabra. Aislamiento obligatorio. 75 mujeres nos arrebataron la vida, de 75 mujeres. De 75 mujeres. Y me vas a decir que es muy loco discutir una ley de emergencia en violencia de género porque vos sos parte del mismo gobierno. ¿Dónde está el feminismo popular? ¿Dónde está la clase social que nos elegimos? ¿A dónde está el mandato revolucionario que vamos a cambiar la sociedad? ¿Me está jodiendo? ¿Cuánto vamos a dilatar con el 144? Si yo tengo compañeras rurales, tengo compañeras de los barrios populares que no tienen celular, chicos, no tienen el plato de comida, no tienen agua, no tienen cloaca, no tienen techo, tienen casa de nylon. ¿En serio?
me vas a decir que encima te tengo que mandar un WhatsApp o te tengo que llamar cuando no existe la tecnología para mi compañera? Bueno, ahí te estoy diciendo quién es la economía popular. La economía popular es el sujeto de derecho, el sujeto político, el sindical. Que no nos vamos a callar. Que no es que me vas a encasillar, depende de cómo vos me veás. Nosotras no somos copadas. No tenemos por qué ser copadas. Lo que nosotras somos mujeres firmes que hemos despertado y vamos a ir por todos los derechos que corresponde, y por sobre todas las cosas, que no nos ofrezcan más y que no nos manden más a trabajar. Nosotras ya trabajamos. Nosotras ya trabajamos. Yo ni ninguna compañera de la economía popular va a ir a elegir otro trabajo. Es más, no nos están dando la mano y el IFE se dio cuenta que no nos están dando la mano de tan abierta que la tiene la economía popular que no sabemos qué puesto de laburo le vamos a dar a todos los trabajadores que han perdido su laburo. No sabemos qué hacer, estamos pensando para crear, digamos, ¿no? O sea, eso también tiene que ver con lo que vos me preguntaste. Bueno, yo me voy por la rama, no creo, pero tiene que ver con todo eso que no se animan a discutir. Y que nosotros vamos a ir a discutir. Nosotros incomodamos. Nosotros somos un sindicato que es simple. Nos medimos, digo, a veces cuando me confrontan, no, ya que vos sos muy dura. Mira, yo te la hago recontra corta, ¿sí? Yo soy sindicalista, soy parte de un sindicato. Yo me mido por los derechos ganados, punto. No por las tibiezas que tiene un sindicato. Por ejemplo, un gran debate le dejo a ustedes, ¿no? El gran debate es que si el trabajo sexual es trabajo de la economía popular o no. ¿Quién nos faltó el respeto a un varón? No lo vamos a permitir. Si no se discute con el feminismo popular y con la economía popular y con la secretaría, no vamos a dejar pasar eso, ¿eh? Sea quien sea, compañero, par, sea quien sea, con nosotras no se meten más. Nosotras la pobreza no volvemos más. Hola, ¿alguien está para hablar o puedo hablar? Hola, Jackie. Bueno, soy Agustina, soy de Tandil y soy estudiante. Y la verdad que me cuesta un poco hablar, siempre me pongo en un lugar de escuchar más. Pero en principio agradecerte por tu percepción como mujer que sos, porque me destraba y me desinhibe a poder hablarte porque te reconozco como mujer trabajadora y más allá que pertenezco al ámbito académico en este momento, creo que un poco también tuve un poquito más suerte de tener un colchón social que me acompañó ahí porque verdaderamente tampoco sé muy bien cómo llegué. Sí sé que permanezco, digamos, en esta institución a pulmón también porque en esto que decías que el mundo del trabajo se discute por fuera de gran parte de los trabajadores, remarcar eso, ¿no? Por fuera de nosotras, mujeres. Y es re duro también, ¿no? Pensarse así. Yo no tenía una pregunta para hacerte, sino este coraje de poder hablarte y decirte que, bueno, que en mi caso, en este momento me toca estar haciendo mi tesis, que es de residuos, bueno, ¿no? Como profundizar qué rol tienen las instituciones en esto. Y yo también, gracias a meterme en este tema del reciclaje inclusivo y de la economía popular, también me pongo en un rol súper responsable como investigadora, si se quiere, porque también está en mi piel. Soy estudiante y soy trabajadora y no me es ajeno, digamos, incluso temas que toco que no son propios, si se quiere, pero que me atraviesan por nuestras condiciones de existencia como mujer, ¿no? Y en este sentido lo que te quería, digamos, ofrecer es que lo que toque de este tema quiero que sea lo más impecable y de eso, ¿no? Que en una institución tan transformadora, si se quiere, como es la universidad, que realmente deje de hacerse la boluda en un montón de cosas. Y bueno, como mujer joven, trabajadora, nada, me reposiciono ante eso. Y por último, quería decirte que en esto que hablabas del mundo sindical,
tan injusto, también se me venía a la cabeza la lucha de las trabajadoras sexuales, porque el mundo sindical es patriarcal, y parece que no quiere discutir lo que verdaderamente nos está atravesando en el cuerpo, ¿no? Desde la violencia, desde, bueno, una marginalidad, y que antes de que el año pasado fue el acto de que la CTA se mete en la CGT, y yo pude participar de eso, pero después cuando vinimos charlamos con mis compañeras de que hace ya como 3 o 4 encuentros de mujeres, que existe una mesa del sindicalismo feminista y que incluso, aún llevándose esa discusión, no fuimos reconocidas y ya veníamos organizándonos y discutiendo, y digo eso, ¿no? Como un sistema institucional deficiente y sindical también, pero bueno, eso, no vamos para atrás. Así que nada, agradecerte y ojalá te conozca alguna vez porque sí, sos repicante. Y nada, lo celebro verdaderamente. Así que gracias. Ahí creo que estamos. No, recontra celebrar este espacio. Jackie, como siempre, gracias por todo. Ella acompaña un montón el proceso de Tandil y está siempre ahí, siempre al pie del cañón, digamos. Yo no puedo creer que hoy, viernes a las 8 de la noche, siga con esa garra, esa energía. Tuve un día larguísimo, me estoy durmiendo y Jackie ahí siempre agitándola todo el tiempo. Y bueno, ese también es un poco el motor que nos lleva a seguir militando y construyendo el MT que queremos. Y bueno, también eso, estamos en medio de una pelea muy grande acá en Tandil, así que todo el apoyo que se pueda sumar ahí desde el lugar que nos toque viene re bien para que siga creciendo y ganando derecho el sector cartonero acá en la ciudad. Bueno, Jackie, yo también te agradezco por participar acá. También me encanta escucharte. Siempre aprendo de vos. Así que bueno, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, saludos. Todo lo mejor. Muchas gracias. En realidad la agradecida soy yo porque digo, no pierdo oportunidad. La realidad es que cuando surgen estas cuestiones yo me debo a la construcción, ya a esta altura pasaron un par de años largos. La organización a la cual soy parte me ha cambiado la vida rotundamente y los valores y los principios que tenemos del MT son muy fuertes porque aparte me tengo que hacer cargo porque son parte de profundizar esos valores, digamos. Bienvenido a este cansancio de construcción popular porque hace 8 años que puedo elegir estar de este lado, digamos, ¿no? Antes era todo sufrimiento, todo era una carreta, todo era seguir para adelante, pero a partir de yo no sé si muchas personas tienen la posibilidad de elegir su trabajo. Yo y muchos y muchas, sí. Y la verdad que para mí es una fiesta esto. Espero que ustedes no estén tan cansados, que no se hayan aburrido, al contrario. Sepan que estamos, no importa cómo, cuándo, lo único nos ordenamos.
pero falta mucho todavía para construir, para que sacar de la opresión a muchos hombres y mujeres, así que el tiempo está a disposición a lo colectivo y a la construcción y a la lucha. No soy más feliz, en otro ámbito no sería tan feliz como lo soy ahora, y transformador, digo, y para cerrar, algo que me toca mucho porque la universidad ha podido llegar a mis hijos. Yo soy mamá de 4 hijos, y la realidad es que está bueno como los jóvenes se interpelan, y está bueno que ojalá que entre todos podamos ir a interpelar un poquito más la universidad, a esos mandatos establecidos que están ahí, que vienen de hace años, pero creo que si unificamos, si somos estratégicos, vamos a poder revalorizar estas palabras que no son consignas, que se llene de pueblo la universidad. Creo que nos pertenece a todos ya eso, así que cuenten conmigo. Les dejo un abrazo enorme. Pues aquí nos vemos. Un abrazo. Chao.